Bien, para esta sesión de nuestra clase de Derecho Agrario, básicamente vamos a hacer un recuento de manera breve respecto de la propiedad y de la tenencia de la tierra en México. Es decir, vamos a tratar de explicar a grandes rasgos cómo se forma la propiedad privada y posteriormente también para poder entender la tenencia de la tierra, cómo se forma el ejido, la comunidad, cuáles son algunas características que podemos señalar. Y esto es importante porque precisamente tenemos que entender primero el tema de la propiedad, cómo se ha venido dando a lo largo del tiempo, y posteriormente vamos a iniciar con el estudio más a fondo de la tenencia de la tierra. Ya habíamos señalado en una primera sesión que en derecho agrario no nos va a interesar tanto la propiedad, lo que más nos va a estar causando problemas es el tema de la tenencia de la tierra. Y bueno, para poder dar inicio a esta clase tenemos que empezar básicamente con la tenencia de la tierra en el México prehispánico. Y a razón de ello, pues obviamente tenemos que iniciar con una concepción dentro de la cual podemos vislumbrar que precisamente antes de la llegada de los españoles, en el territorio mesoamericano ya existían formas de tenencia y de distribución de la tierra entre los aztecas. Los aztecas como uno de los imperios importantes en la zona mesoamericana. Por ejemplo, Francisco Javier Clavijero nos señala que las tierras para ese momento histórico se encontraban divididas entre los miembros de la corona, entre la nobleza, entre las comunidades y entre los templos. Y también señala que para poder identificarlas se elaboraba una especie de plano de mapa en el cual las tierras venían o aparecían pintadas con diferentes colores, indicando el tipo de la propiedad, su extensión, sus linderos y básicamente lo que a cada uno pertenecía. Y para estos temas de la época prehispánica, igual lo señalan varios historiadores, hay que hacer una asimilación con algunas figuras occidentales para poder trasladar el sentido de varias figuras. Por ejemplo, hablamos de imperio, hablamos de nobleza, etcétera, de cuestiones de ese tipo, de conceptos de ese tipo, para poder entender un poquito de manera más plena esas figuras. Entonces, bajo esa salvedad, podemos proseguir con el tema. También Marta Chávez Padrón nos va a señalar algo relativo al tema de los calpullis. Nos señala que eran una parcela de tierra que se le asignaba a un jefe de familia y se le asignaba al jefe de familia para el tema de su sostenimiento, el sostenimiento de la familia. Pero había un requisito, se otorgaba siempre que se perteneciera a un barrio o a alguna agrupación de casas. Entonces, la gente del pueblo rara vez poseía tierras en grandes extensiones porque el calpulli era ciertamente una parcela pequeña, una sección, y que pertenecía al calputlayi como comunidad. También había un consejo que se encargaba básicamente de distribuir las tierras entre los solicitantes del mismo que pertenecieran al barrio y que se les daba para su explotación y para su uso personal. También tenemos a otra civilización relativamente importante que también tiene una organización de la tenencia de la tierra muy similar a la estructura que tienen conformada los aztecas. Esta forma también tiene que ver con la explotación de la tierra y de algunas otras actividades productivas que se realizaba también de forma colectiva. Por último, Justo Sierra, al revisar las formas
de la tenencia entre los pueblos mayas. También comenta que en el tema de la propiedad rural, así en toda América precolombina, también era de corte comunal y que el producto también se solía repartir de manera proporcional. Básicamente eso sería hablar en tanto a lo que tiene que ver con la época prehispánica. Siguiendo en el curso temporal tenemos la etapa de la colonia. Y básicamente como resultado de la conquista, pues el territorio de nuestro país pasa a formar parte de la corona española y se hace a través de la bula Noverunt Universi, emitida en mayo de 1493 por el Papa Alejandro VI, que el Papa Alejandro reparte las tierras que hasta ese entonces ya eran descubiertas, las tierras del Nuevo Mundo, las reparte entre España y Portugal. Y en el tema, por ejemplo, de las bulas, en 1493 se emiten estas bulas papales o bulas alejandrinas, que también se les conoce de esa forma, y básicamente podemos decir que es un acuerdo, es un documento que se ocupa para justificar el tema de la propiedad. Es un documento que básicamente su función es excluir a los demás imperios europeos de la propiedad de las tierras del Nuevo Mundo que acaban de ser descubiertas. Y entonces, en este tema de las bulas, prácticamente se parte de la concepción divina que para ese momento histórico está en boga. Y entonces es una concepción divina del poder del Papa como representante supremo de Dios, y que por lo tanto con esa autoridad divina puede repartir la tierra. Una de las condiciones que se establecen en las bulas tiene que ver con la conversión de todos esos individuos que se van a encontrar en el Nuevo Mundo, convertirlos a la verdadera fe, es decir, convertirlos al cristianismo. Y de ahí también deriva el tema de las encomiendas, y que estos documentos, estas bulas papales o alejandrinas, van a ser el fundamento de la conquista que se va a empezar a realizar a partir de 1521 con la llegada de Hernán Cortés a tierras americanas. ¿Qué son las bulas alejandrinas? Con ese nombre colectivo se da a conocer al conjunto de documentos pontificios, los cuales van a contener estas bulas papales concedidas en 1493, decíamos, por el Papa Alejandro VI. Después del primer viaje de Colón, en el año 1493, se empiezan a originar una serie de disputas entre los reinos de Portugal y de España. Recordemos que en 1492 se da el descubrimiento de América. Un año después ya empiezan a haber una serie de conflictos entre Portugal y España. Con ese antecedente, los reyes católicos, Fernando e Isabel, solicitan la mediación del Papa Alejandro VI para que pues pudiera mediar con esa concepción divina que tenía muy influenciada a la época, y pudiera resolver el problema que se estaba suscitando. Y efectivamente así se hace, y entonces esto de las bulas pues viene a ser uno de los documentos pues básicamente importantes, si quisiéramos verlo en una forma jerarquizada de cómo se va a ir manifestando la propiedad en la Nueva España. También tendríamos que durante el largo periodo precisamente de la colonia, los reyes de España van a expedir numerosos ordenamientos
que van a dejar en manos de los virreyes, de los gobernadores, de los cabildos, de los procuradores, la tarea de distribuir las tierras con base en las encomiendas o en los repartimientos. Y entonces, de esa manera, por medio de diversas leyes, de diversos decretos, cédulas que son emitidas en la península ibérica, en España, los antiguos pueblos fueron siendo despojados de sus tierras hasta que en un momento dado quedan reducidos a la condición de peones, lo que provoca una gran concentración de grandes superficies en manos de los nuevos pobladores. Dentro de esas formas de repartición, bueno, se pusieron en práctica, destacan las mercedes reales, que dieron origen a la propiedad privada de los españoles recién llegados y que se expidieron como cédulas reales de gracia o merced, ordinarias o extraordinarias. Habría que destacar que en un primer momento las mercedes reales fueron para establecer propiedad privada de corte individual, pero ahorita vamos a también señalar que también hubo mercedes reales de índole colectiva que se dieron a grupos indígenas. También podemos señalar igual dentro del tema de la colonia que básicamente existieron dos formas en las cuales pues los españoles se fueron apoderando de las tierras que habían sido conquistadas. Por un lado, o una de esas formas fue la propiedad privada adquirida por el derecho de conquista y posteriormente confirmada por la corona española. La otra de las formas es la adquisición por los colonizadores españoles, pero que se iban a ajustar a las normas jurídicas. Ya habíamos dicho que en España se fueron estableciendo o formulando ordenamientos, cédulas, decretos que precisamente trataban de la propiedad en la Nueva España, ¿no? En la tierra que se estaba conquistando, que llevaría posteriormente por nombre, pues Nueva España, ¿no? Entonces, los actos, habría que señalar, los actos no solamente comprendieron la apropiación y el reparto de las tierras, sino que también se dio paso al reparto de los indígenas entre los conquistadores, básicamente para garantizarse una fuente un tanto permanente de trabajo en la explotación de esos extensos fundos que se habían realizado. Para el caso, por ejemplo, Ángel Caso nos señala que durante la colonia la propiedad se podía encontrar dividida en propiedad privada y en propiedad pública. Y explica también que la propiedad privada estaba o derivaba de las encomiendas, de las mercedes reales, de las composiciones, confirmaciones y de la prescripción. Y en relación con la propiedad pública, señala que estaba integrada por los terrenos del Estado y por las tierras de los municipios. Estas tierras de los municipios que estaban compuestas por tierras de uso colectivo, entre las que se encontraban los propios arbitrios y obvenciones. Y había una tercera clasificación que nos señala Caso, que se va a referir a la propiedad de los pueblos, que a su vez estaba dividida en terrenos comunales, eran el ejido y la dehesa, y los de explotación individual, las tierras de común repartimiento, parcialidades y las suertes. Bueno, también, por ejemplo, en la recopilación de las leyes de Indias, pues también encontramos diversas disposiciones que ordenan que a los nuevos pobladores se les dieran tierras y se les dieran solares,
y que también se les encomendara a los indios para realizar las labores. Pues estas mercedes también propiciaron, el acaparamiento de extensas superficies que se fincaron en tierras que en un principio pues pertenecían a los naturales. ¿Qué viene siendo la encomienda? La encomienda es una primera forma de explotación del trabajo de los indígenas y que básicamente consistía en la consignación de un grupo de estas personas indígenas a los que se les daba el nombre de encomendados, que básicamente deberían de prestar sus servicios, ya sea en construcciones, en cultivos, en las minas, en servicios domésticos, y que también deberían de pagar un tributo, ya fuera en dinero o en especie, a los españoles, que los españoles eran los encomenderos, y a cambio los españoles pues estaban obligados a darles protección, a inculcarles la doctrina cristiana y también a darles un buen trato a estos indígenas que les habían sido encomendados. Sin embargo, todos sabemos, la cruel realidad fue precisamente todo lo contrario, hasta que posteriormente algunos religiosos, frailes, pues estuvieron abogando por que a los propios indígenas se les diera pues un trato más humano. Pero eso fue pasando posteriormente. Fernando González Roa nos comenta que la concepción de la propiedad, tanto para indígenas como por su lado para los españoles, pues eran concepciones diferentes. Por ejemplo, nos señala que en el tema de los indígenas, las tierras se dividían en las que pertenecían a las comunidades, las pertenecientes al soberano y las destinadas a los servicios públicos, que era un poco también lo que nos señalaba pues Francisco Javier Clavijero. En el tema de los españoles, en el tema de la propiedad, todas las tierras pasaron en su momento a ser propiedad del monarca y de los funcionarios que éste determinaba. Y bueno, para ese efecto, la ley favoreció el establecimiento de los mayorazgos y también la propiedad eclesiástica. En la conquista, o más bien a partir de la conquista, los reyes de España van a otorgar las tierras a los conquistadores a través de cédulas reales de gracia o de mercedes ordinarias o extraordinarias, de capitulaciones para premiar los servicios prestados a la corona y para regularizar los repartimientos que había realizado en su momento Hernán Cortés entre sus propios soldados que le habían ayudado. Bueno, hasta el momento estamos revisando una serie de aspectos que rozan más en el tema de la historia, y tal vez varios se están preguntando por qué está revisando varias cuestiones que tienen que ver más con temas históricos. Ustedes a lo largo del curso van a realmente a revisar y a concretar que era preciso revisar esta forma de tenencia y de propiedad, cómo se había estado desarrollando y por qué es importante revisarla desde estos inicios. Entonces, bajo esta versión, bajo esta óptica, va a ser necesario que podamos hacer una pequeña recopilación de estos dos periodos que revisamos para ir concretando algunos aspectos y que nos quede clara la información, ¿no? A ver, habíamos dicho en el tema de México prehispánico y en relación con una figura importante que tiene que ver o que es el Calpulli, habíamos señalado que a la llegada de los españoles y obviamente antes en la zona mesoamericana, específicamente señalando el territorio mexica, pues los aztecas, según varios historiadores, tenían una manera peculiar de trabajar la tierra, lo que era a través de los calpullis.
Entonces, en los barrios se daba tierra a un conjunto de habitantes para que la trabajasen y, bueno, se las daban en porciones, lo que posteriormente podríamos nombrar como parcelas, como fracciones de calpullis, si quisiéramos decirles así. Esas porciones se daban a las personas para que precisamente pudieran ayudarse a su subsistencia. Y esa entrega estaba ligada a dos obligaciones o dos requisitos. Uno tenía que ver con que tenían que ser trabajadas de manera personal. Otro de los puntos relevantes es que no podían abandonar o dejar esas tierras sin cultivar por hasta 2 ciclos agrícolas, es decir, 2 años, ya que en caso contrario de no poder ocuparlas, trabajarlas, pues se les quitaba esa porción de tierra que se les había sido entregada. Así básicamente era la organización agrícola y económica que se tenía en los pueblos, bueno, en el Imperio Azteca. Básicamente esa fue la forma en que pues se tenían estructurada los aztecas, que era una forma colectiva, de la cual formaban parte los habitantes del imperio y también en su expansión. Cuestión distinta, bueno, se trataba o se dejaba a los demás pueblos que eran conquistados y que solamente pagaban el tributo si así correspondía. Eran pueblos a los cuales pues se tenían sojuzgados, pero sin haber en un momento dado tener la aspiración a formar junto con ellos algún tipo de unidad. Eran civilizaciones a las cuales no se les impuso sus estructuras, sus costumbres, ni su organización política. Entonces podríamos decir que los calpullis pues también contaban con una especie de asamblea por medio de la cual se decidía el cómo se iba a distribuir la tierra. En el tema de la conquista, que ya se da a partir de 1521 con la llegada de Cortés, básicamente también por lógica podemos entender que esta organización azteca pues se va a ver interrumpida. Cuestiones también importantes que tienen que ver con la conquista, por ejemplo, el tema de las capitulaciones, que eran una especie de contratos en los cuales, bueno, la corona contrataba con empresarios, los cuales se hacían militares y que congregaban a gente para llevar a cabo las expediciones y el tema de la conquista, y bueno, que se iban a aventurar a partir hacia la conquista del Nuevo Mundo, y obviamente si les iba bien, posteriormente se les dotaba de tierras, se les entregaban indígenas y las ganancias, parte de las ganancias, se mandaban a la corona. Pero igualmente les podía ir mal y entonces todos los perjuicios corrían por cuenta de los particulares, una especie de negocio. Era básicamente la conquista con una visión empresarial en la cual se iba en busca de tierra y dinero y también a su vez poder engrandecer a la corona española. En el tema de la ocupación española en la conquista, en la colonia, básicamente vamos a tener algunos aspectos importantes que van a rozar en el tema de la propiedad. Entendiendo los antecedentes también de la propia España, existe o nos van a trasladar una tradición romana de la propiedad. En algún momento de la historia, el Imperio Romano conquista a Hispania. También los musulmanes en algún momento van a ocupar a la península ibérica por ejemplo, de esa conquista, la última, pues nos van a alegar el tema de o la figura de los municipios
que se van a implantar en la Nueva España. Eso es por parte de los moros o los musulmanes, más que nada. Y del Imperio Romano también básicamente vamos a tener, o nos van a trasladar, decíamos, esa tradición romana de la propiedad. De tal suerte que en la propiedad de corte individual podemos encontrar 4 secciones importantes. Una que tiene que ver con la constitución de la peonía, que básicamente es la tierra que se le va a dar al soldado de a pie, de ahí el término peonía. Y una vez lograda la conquista y otorgadas las tierras por parte de la corona, a los peones, a los soldados de a pie, se les va a dotar de una porción de tierra. Otra de las formas también tiene que ver con la caballería, es decir, la tierra que se le va a otorgar a los caballeros por su participación en la conquista. Y obviamente a los caballeros les va a corresponder una parte que casi viene siendo el doble de lo que le va a corresponder a los soldados de a pie. En esta estructura individual de la propiedad también vamos a comprender que los reyes también tenían la facultad de dar tierra a los españoles por sus méritos. Entonces encontramos la figura de las suertes, que vienen siendo más que nada las tierras que van a otorgar los reyes para que vinieran a poblar el nuevo mundo. Básicamente ya no tenían que luchar, sino que se necesitaban personas que vinieran a poblar y se entregaban las tierras a través de esta figura de las suertes. También domina el panorama el tema de las compraventas. Posteriormente, ya una vez más solidificado el tema de la estructura española, se da la posibilidad de la compraventa y también el tema de la usucapión como prescripción positiva para adquirir la propiedad de las tierras. Eso es por lo que corresponde a la tierra o la propiedad de corte individual. También hay una propiedad de tipo colectiva que se va a establecer en la colonia. Parte de esa la vamos a poder dividir en 3 secciones básicamente, ¿no? Tenemos a la dehesa, que viene siendo la tierra, la superficie para el ganado, básicamente de los españoles. El ejido, que viene a ser para esa suerte, para ese tiempo, un terreno que va a ser de esparcimiento, el cual se va a encontrar a la salida y que básicamente es un terreno de esparcimiento, un terreno de descanso. Básicamente todo eso lo encontramos en las leyes de Indias. Recordemos que en la Nueva España hay un Consejo de Indias que se va a encargar de legislar todo lo concerniente a la Nueva España. Es una legislación tan extensa que incluso, por ejemplo, se legisla sobre la formación de los pueblos españoles, la estructura que todos conocemos de un centro y que a lo largo, en la colindancia vamos a encontrar Palacio Municipal, vamos a encontrar un parque o zócalo y vamos a encontrar también lo que viene siendo la catedral, la iglesia, ¿no? Y esa estructura que se va a reproducir, por ejemplo, en todos los pueblos conquistados, los pueblos conquistados por el Imperio Español. Es tan grande la legislación, tan surtida, que incluso vamos a encontrar, de ahí se va a desprender también la propiedad de tipo colectivo. Y el último o la última de las formas de propiedad colectiva tiene que ver con las mercedes reales. Decíamos que las mercedes son regalos reales, son títulos reales. Habíamos dicho que había mercedes que proponían o que tenían la visión de una propiedad individual. Aquí en estas mercedes vamos a hablar de mercedes reales de propiedad colectiva y que estas se van a otorgar a los indígenas, van a ser mercedes, regalos que los españoles le van a dar a los pueblos que hayan sido más que nada leales a los españoles. Precisamente para contrarrestar
todos los reclamos de los pueblos indígenas que han sido despojados por los españoles es que se van a expedir estas mercedes reales, que van a servir como títulos de las tierras que pertenecían, que van a pertenecer a los indígenas. Y estas se van a clasificar en 4 categorías. Tenemos el fundo o cabida legal, que va a estar reservada a las viviendas de los pobladores. Tenemos al ejido, que era poseído colectivamente, que consistía en una superficie de 1 legua de largo y que estaba ubicada a las afueras del pueblo, lo señalábamos, y era destinada a mantener el ganado de los indios para diferenciarlo del ganado de los españoles. También estaban las tierras de repartimiento, que eran destinadas a la explotación agrícola, que no podían ser enajenadas, puesto que pertenecían en común a los pobladores, aunque eran trabajadas en forma individual a través del sistema de parcelas. Y por último están los terrenos propios, que a pesar de ser de explotación colectiva, eran utilizados para los gastos de la comunidad. Otro tipo de reparto también era la mesta, que estaba orientada a la explotación ganadera. También se podía adquirir la propiedad mediante la compra de terrenos baldíos o realengos en una subasta pública. También se generaron acaparamientos que iban desde pequeñas haciendas en las regiones del centro y sur hasta grandes latifundios en el norte del país. Y bueno, por ejemplo, aunque la encomienda no implicaba necesariamente la pérdida de los derechos de los indígenas sobre sus tierras concedidas a los encomenderos, en la práctica, bueno, pues los beneficiados con estas mercedes usurpaban la propiedad de los naturales de los pueblos, recurriendo pues a otros tipos de títulos para llevar a cabo ese despojo de las tierras. Las leyes de Indias, pues emitidas para regular el reparto y también la distribución de la tierra en esas zonas colonizadas, contenían preceptos que estaban dirigidos a evitar que los naturales pues fueran despojados de sus bienes, particularmente para que los encomenderos no se quedaran con ellos bajo ningún tipo de concepto, como por ejemplo existía la prohibición de heredarlos por muerte de los indios, y para que aquellos bienes que les habían quitado les fueran devueltos a los indígenas que venían siendo, o que para que fueran obviamente otra vez sus auténticos dueños. No obstante, todas estas normas no llegaron a ser realmente suficientes para evitar el enorme despojo que en sus inicios fue cometido en perjuicio de los antiguos moradores del territorio americano. Las órdenes legislativas indianas positivas, pues en sí, igual lo revisamos anteriormente, en las leyes de Indias, pues eran algunas, o en su mayoría eran justas, pero en la realidad no se acataban, o se acataban pero no se cumplían. Y bueno, eso hasta aquí podemos dejar en el tema de la conquista, y también podríamos señalar algunos aspectos un tanto ya más generales, porque en las siguientes clases vamos a seguir con temas agrarios, pero que tengan que ver con la independencia y las siguientes etapas. Entonces, señalar algo general para que podamos tener esta visión un poco más compacta de la propiedad y la tenencia de la tierra, tal cual era el centro del tema del día de hoy. Por ejemplo, en 1810, obviamente estamos en el tema de la independencia, o más bien en el inicio de la independencia. Posteriormente no hay un cambio, digámoslo, radical, porque la propiedad
sigue bajo la concepción española de la colonia. Para 1824 se da la primera constitución mexicana. En esta constitución hay una legislación en relación a la propiedad, pero no hay una eficacia verdadera. Para 1856 hay una ley importante que viene siendo la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, que ya lo habíamos señalado también anteriormente, tiene la concepción, tiene el encargo de desmantelar la propiedad que le pertenecía a la iglesia. Y por virtud de esta, bueno, se le daba pasaba a formar parte de los arrendadores o de los poseedores. Recordemos que la iglesia para esos entonces tenía la tierra parada o la tenía arrendada. Entonces lo que se trataba es de quitarle lo muerto a la tierra, de desamortizar, de que la tierra que estaba parada pues se pusiera a trabajar. ¿Cómo se hacía eso? Decíamos que la iglesia tenía gran parte de la propiedad y la tenía, ya sea parada en su mayoría, pero también la tenía arrendada. Entonces, los arrendadores o los poseedores tenían que hacer un denuncio que se llevaba ante un juzgado civil, se hacía la tramitación respectiva, se hacían los trámites de medición y posteriormente se realizaba la venta de ese predio. La ventaja era que se realizaba o se vendía a mitad de precio. Y entonces, de tal forma, pues había una incentiva para hacer los denuncios. De esa forma se restaba el poder de la iglesia y el Estado también se veía beneficiado porque hacía el cobro de los impuestos correspondientes a esas ventas. Para 1857 vamos a transitar a una nueva constitución. Es una constitución de corte liberal en la cual pues el Estado no va a intervenir y eso va a tener también repercusiones más que nada en el tema del porfiriato. Pero en la constitución de 1857 también existe constitucionalmente el artículo 27 con características de propiedad y de tenencia. Y básicamente hay una parte en la cual nos va a establecer que la propiedad va a pertenecer a la nación y que ésta tiene la facultad de poder transmitirla a los particulares. Posteriormente entraríamos a la etapa del porfiriato, en la cual una de las características de esta etapa es que hay un apoyo realmente marcado a los capitalistas. ¿Quiénes son los capitalistas para ese momento? Bueno, básicamente todos aquellos que se hicieron en gran parte por el denuncio, se hicieron poderosos por el denuncio, que no solamente aplicó en las tierras del clero de la iglesia, sino que también esos denuncios vieron afectados o tuvieron repercusiones sobre las tierras de los indígenas que habíamos señalado. La corona había dotado muchos años anterior a los pueblos indígenas leales mediante, habíamos dicho, las mercedes reales de propiedad colectiva a esos pueblos indígenas. Entonces, todos aquellos indígenas que antes eran propietarios pasan a ser peones en un sistema feudal, en el sistema latifundista. Y todos los indígenas van a ser sometidas a la raya. ¿Qué genera eso? Bueno, por consecuencia lógica, hay una gran pobreza y eso también nos lleva por consecuencia a un descontento generalizado. Y posteriormente ese gran descontento se va a contener en el movimiento revolucionario de 1910 y que uno de esos grandes contingentes, habíamos dicho, estaba conformado por grupos de campesinos o por los campesinos como grupo o contingente mayoritario.
Un pequeño recuento de lo anterior señalado. En la época colonial, los conquistadores eran ávidos de riquezas, por consecuencia despojaron a los pueblos originarios de Mesoamérica de sus bienes, en especial pues de las tierras, ¿no? La independencia, la situación no cambió a favor del campesinado, la estructura agraria continuó favoreciendo a los hacendados y a la iglesia como una de las máximas detentadoras de la tierra. Y bueno, vamos a tener acá también un antecedente de lo que viene siendo el reparto agrario, que viene siendo la ley del 6 de enero de 1915, que es la ley de restitución y dotación de ejidos. Como tal, esta ley en su estructura viene siendo contraria a la Constitución de 1857, que ese marco de la Constitución de 57, el marco constitucional, pues no daba para el marco constitucional no daba para la repartición de la tierra. Y entonces, el 6 de enero de 1915, Carranza emite un decreto por medio del cual se da la ley de restitución, que posteriormente esta ley va a influir muy certeramente, va a ser casi un copy-paste para la Constitución de 1917. Por eso tenemos un artículo 27 ensanchado en esa Constitución de 17. Sin embargo, veremos igual que el tema del reparto agrario, si bien ya se había establecido constitucionalmente en la Constitución de 1917, en los primeros años de su implementación realmente no hay un gran avance. Sí hay un avance, pero es un poco pausado, básicamente por una razón, porque existía ya la ley de amparo, pero no había habido un cambio. Tal vez había un cambio constitucional en el artículo 27, pero no había un cambio en la ley de amparo. Entonces lo que pasaba es que todos aquellos latifundistas a los cuales se trataba de imponer esta reforma, pues precisamente se servían de la ley, buscaban protección en la ley, que era una protección legítima, y entonces eso sirvió a esos antiguos poseedores, a esos latifundistas, para ir aplazando por más tiempo el tema del reparto. Y va a ser a partir de 1930, bueno, a partir de esa década, en la cual ya se va a empezar de una manera más contundente a realizarse el reparto de la tierra. Y también uno de los puntos centrales, pues es que Cárdenas llega al poder y que da un gran auge tanto a las organizaciones de trabajadores como a los campesinos. Es la época en la cual hay un gran tema de organización en esos dos grupos, que posteriormente es uno de los eslabones que le permite romper con Calles en el poder. ¿Qué más tenemos o qué más podemos señalar en relación a esta ley del 6 de enero de 1915? Un poco de contexto, ¿no? Para finales del siglo XIX, las leyes de desamortización, de baldíos, de colonización, agravaron la situación. ¿Por qué? Porque en lugar de generar una estructura agraria más justa, lo que hace es favorecer al latifundista. Las leyes de desamortización tenían como propósito desamortizar las tierras que estaban en poder de la iglesia, tal cual lo habíamos dicho, ¿no? Al ser incluidas las corporaciones civiles, las comunidades indígenas también fueron objeto de denuncias y que terminaron con el despojo de sus tierras. Las leyes de reforma, en especial la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos de 1857, en esta la tierra que antes estaba en poder de la iglesia pasa a manos de quienes tuvieran la capacidad económica para adquirirla, cambiando de esa forma el sujeto de la concentración de la tierra. Las leyes de baldío, una de Juárez de 1863 y la otra de Porfirio Díaz de 1894, también hicieron otro tanto
en perjuicio de las comunidades indígenas. Merecen un lugar importante las leyes de colonización, tanto la provisional de 1875 como la definitiva de 1883, las cuales obtuvieron mediante la denuncia las mejores tierras en poder de las poblaciones, alegando no tener un título de propiedad o bien encontrarse defectuoso. Un pequeño recuento de la ley o de los puntos que habíamos señalado de la ley del 6 de enero de 1915, la ley de restitución y dotación de ejidos. Decíamos, y aquí lo tenemos de manera resumida, decíamos que es un antecedente del reparto agrario, que esta ley de restitución y dotación de ejidos va a influir muchísimo en la Constitución, en la redacción del artículo 27 de la Constitución de 1917. También habíamos señalado que el marco constitucional que se tenía derivado de la Constitución del 57 no permitía en gran medida la implementación del reparto de la tierra, y que en la de 1917 ya se legisló a nivel constitucional esa cuestión, pero que la ley de amparo no había sido modificada. Entonces, una de esas consecuencias tenía que ver con que se estaba atrasando el tema. Fue hasta que se reformó la ley de amparo que ya se pudo dar un poco más de salida a esos temas agrarios que se tenían acumulados, y que precisamente a partir de la tercera década del siglo XX se va a intensificar el reparto agrario en la época cardenista. Para ir cerrando, vamos a revisar algunas características un tanto generales de la ley agraria, que decíamos que es una ley importante porque va a influir en el artículo 27 de la Constitución de 17, y para tal caso vamos a seguir una obra de Elena del Rosario y de María de Jesús Espinosa, que también la podemos encontrar en la Procuraduría Agraria. La obra como tal es la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, semilla de la propiedad social y la institucionalidad agraria. Básicamente nos dice que la ley es una solución no solamente revolucionaria, sino que viene siendo una solución de carácter institucional agraria, que va a dar respuesta a las necesidades del país con una visión que se plantea a largo plazo y que se va a solidificar al ser elevada a nivel constitucional en 1917, y que posteriormente hay un enriquecimiento con los códigos agrarios Código Agrario de 1934, de 1940, de 1942, y la Ley Federal de Reforma Agraria del año de 1971, para que finalmente haya una regulación de la tenencia de la tierra con la reforma constitucional de 1992, y que también en ese año se expide la ley agraria, y que en el artículo 27 constitucional vamos a encontrar tres tipos de tenencia de la tierra: el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad. Hay un dato importante que ilustra básicamente cómo era en el periodo revolucionario, o por qué había grandes demandas de los grupos de campesinos, de los grupos agraristas. En la pantalla nosotros podemos revisar esta información que nos señala que el general Gildardo Magaña en 1910 hace un señalamiento de que en manos de 276 personas se encontraban 47 millones 968.814 hectáreas en manos de esos 276 propietarios, que ostentaban la propiedad de casi toda la superficie del estado de Chihuahua. Entre ellos y otros más de origen extranjero
estaban 72 millones de hectáreas que las compañías deslindadoras habían despojado a los pueblos. De tal suerte que si sumábamos la superficie que estaba en poder de los españoles o bien de sus descendientes, con la de los 276 propietarios que nos habían señalado, había en total 167.968.814 hectáreas, o sea, estamos hablando de 3/4 partes de la superficie nacional en manos de pocas personas, de latifundistas. Esto demuestra la concentración desmesurada de la tierra en manos de los latifundistas. Por el otro lado, también el desamparo en el cual se encontraban más de 3 millones de habitantes, de los 15 millones que para los primeros años del siglo XX se encontraban en nuestro país. ¿Qué antecedentes podemos señalar de esta ley del 6 de enero de 1915? Por una parte, el Plan de San Luis Potosí de 1910, que en su artículo 3, ese plan abordaba el problema agrario, al señalar que con abuso de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, habían sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento o bien por fallos de los tribunales de la República, por lo cual era justo restituir a esos poseedores de dichas superficies. Ese contenido básicamente va a llamar la atención de los grupos zapatistas, los cuales se van a adherir a este plan de San Luis, y básicamente porque lo veían como una alternativa de solución viable para sus demandas de restitución y de dotación de tierras. Sin embargo, lo que sucede es que una vez que Madero llega a la presidencia, pues no cumple rápidamente con estas expectativas, con estas demandas de los grupos agraristas, y entonces estos van a enarbolar, se van a rebelar, van a enarbolar el Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911. Y en ese plan se van a condensar los principios de la revolución agrarista, que posteriormente van a ser retomados para esta ley que estamos revisando de 1915, y que posteriormente con el vaciamiento de esta ley de 1915 se va a influir en la incorporación a la Constitución en el artículo 27, la Constitución de 1917. En ese plan que viene siendo el Plan de Ayala de 1911, uno de los principios importantes tiene que ver con la restitución de ejidos a los pueblos despojados. En el artículo 6 de ese plan se establecía lo siguiente: los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos básicamente eran vamos a suponer, el gabinete de Porfirio Díaz, que así se les llamaba, los científicos, proseguimos, o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal, entrarán en posesión de los pueblos o ciudadanos que tengan los títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales habían sido despojadas por mala fe de los opresores, manteniendo con las armas en la mano dicha posesión, y que los usurpadores que se consideren con derecho tendrían que deducirlo ante tribunales especiales que se establecerán al triunfo de la revolución. Sin embargo, van a tener que esperar los grupos zapatistas aproximadamente 6 años más. El lineamiento fundamental del programa zapatista era, y que fue retomado también en la Ley Agraria de 1915, básicamente era el fraccionamiento de los grandes latifundios que dominaban el panorama en la época revolucionaria. Se había señalado que, en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos, que no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar su situación y condición social,
ni poder dedicarse a la industria o la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas. Por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura y de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Entonces, el movimiento zapatista fue la corriente social más radical del movimiento revolucionario, al enarbolar precisamente las demandas más sentidas de los grupos de campesinos en ese entonces. Podemos señalar que el movimiento revolucionario en un inicio había sido o se planteaba más que nada como un movimiento político. La gran premisa era derrocar al dictador Porfirio Díaz, quitarlo del poder y que surgiera un modelo democrático en el Estado mexicano. Sin embargo, a lo largo de los años de la revolución, pues se fueron sumando más contingentes y por lo tanto se fueron sumando nuevas consignas y nuevos principios revolucionarios. Básicamente, aquí nos quedaríamos el día de hoy en esa clase de ley agraria, y posteriormente en la siguiente estaríamos entrando con el tema de la independencia en las siguientes secciones y hablar un poquito más de lo que tiene que ver con los artículos o revisar algunos artículos importantes de esta también importante ley agraria de 1915. Pues muchísimas gracias por su atención y por seguir el contenido de esta asignatura.